Muy porque a veces no comprendemos que estamos en este mundo, en esta tierra, y que disfrutamos de muchas cosas, pero es por la misericordia y la bondad de Dios. Cuando nosotros leemos el hombre rico en Lucas 12, del 16 al 21, él se estaba regocijando por lo que tenía, pues, y estaba analizando, planificando qué iba a hacer con tantas riquezas, pues quería construir nuevos depósitos más grandes, pero él no entendió que aunque él pudiese o había logrado grandes cosas porque Dios así se lo permite, o sea, porque estamos en el mundo y Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, porque Dios envía la lluvia temprana y tardía a todos los hombres, porque Dios llena de sustento y alegría nuestros corazones. Sin embargo, él no entendió, pues, que aunque él, por sus méritos, sus talentos, su trabajo, su esfuerzo, logró muchas riquezas, sin embargo, su vida dependía de Dios. Y eso es lo primero que debemos entender, hermano. Nuestra vida es de Dios. Y si logramos comprender que nuestra vida le pertenece a Dios, viviremos para honrarle y agradarle. Entonces, Lucas 12, del 16 al 21, dice así, Cristo también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo esto, haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y aquí hay una advertencia. Aquellos que prosperan, que quieren acumular riquezas, que quieren tener muchas cosas, que se esfuerzan pues por tener una mejor calidad de vida, debe tener cuidado de no ser rico para con Dios. Porque lo que nos enseña este pasaje, como otros pasajes de la palabra, es que nuestra vida está en manos del Señor. Y aunque nosotros planifiquemos, hagamos, saquemos cuenta y saltemos, si Dios no permite que sigamos viviendo, pues hasta ahí llegaremos, pues. Entonces nuestra vida depende de Dios. Por eso la palabra dice, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello, pues. Entonces, este es el primer punto que debemos entender, que nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser le pertenece a Dios. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea que todo lo que para el hombre es preciado, por ejemplo, en aquel entonces que era la plata y el oro, dice que todo es de él, pues. Y lo mismo se puede decir de la riqueza en este mundo actualmente. Todo le pertenece a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos lo que tenemos ahorrado, lo que hemos acumulado, el dinero que poseemos, tenemos que entender que eso le pertenece a Dios y que nosotros solamente somos mayordomos de Dios, porque el mayordomo lo que implica o significa es que se le ha dado, su Señor le ha dado una serie de bienes para que lo administre. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios a nosotros para administrar nuestra vida? Debemos vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado hijos, Dios nos ha dado esposa o esposo, Dios nos ha dado propiedades, nos ha dado talento, nos ha dado habilidades, nos ha dado vida, pues, para poder desarrollar muchas cosas. Entonces, todo se lo debemos a Dios. Y aunque el ser humano por sí solo puede lograr muchas cosas,
mientras tenga vida y salud. Sin embargo, siempre debemos humillarnos y comprender que es por la misericordia de Dios que nosotros seguimos vivos y podemos hacer muchas cosas. Entonces, esta parábola, la de el hombre rico, lo que nos enseña es que nosotros sí podemos lograr muchas cosas por nuestros propios esfuerzos, ¿ok? Estudiamos, trabajamos, ahorramos, salimos adelante, algunos podemos acumular riquezas, propiedades, también fama, títulos universitarios, pero el asunto es que la permanencia nuestra en este mundo, en esta tierra, siempre dependerá del Todopoderoso. Entonces, el mundo no reconoce a Dios y viven como si no existiera Dios o como que si no les importara Dios. Nuestra vida en este mundo es pasajera, mis queridos hermanos, pero no entendemos o el mundo no ha querido entender que nuestra alma fue creada para vivir la eternidad, pues. Y por lo tanto, para vivir la eternidad, pues debemos aspirar a una vida eterna de felicidad, de dicha, y no una vida eterna de tristeza, de sufrimiento y de angustia, que es para donde se dirige la mayoría de la humanidad. Entonces, muchos vivimos y muchos hombres viven como si todo lo que ellos han logrado es solo de ellos y para ellos. Y eso es parte de lo que es la individualidad y el egoísmo del ser humano. Su vida es su vida, su casa es su casa, sus carros son sus carros, su dinero en las cuentas son su dinero, sus hijos, todo eso es mío y a veces nos parecemos a este hombre rico, pues. Pero el problema es que cuando el cristiano, porque no hablemos de la gente del mundo, sino que el cristiano, cuando no es rico ni espléndido para con Dios, tiene un gran problema con el Señor. Aunque tengamos a Dios en nuestras bocas, aunque digamos que le amamos, sin embargo, al no ser ricos ni espléndidos para con Dios, lo que demuestra es que Dios está en nuestra mente y en nuestras bocas es más por conveniencia que por convicción, pues. Entonces, el mundo siempre ha estado influenciado por la individualidad y y al haber esa individualidad, pues hay lo que conocemos como egoísmo. El egoísmo, pues, es que cada quien vela por lo suyo. Por ahí viene ¿se acuerdan de la frase que dice lo mío es mío? Pues eso lo que implica es eso, pues. Entonces, y a veces algunos cristianos también tienen la misma actitud. Son egoístas para con sus hermanos. Y siendo egoístas para con sus hermanos, son egoístas para con Dios. Y es necesario entender, hermanos, y eso es importantísimo para que aprendamos a vivir en este mundo como Dios quiere, es que somos simples mayordomos de Dios. Nuestra alma le pertenece a Dios, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Las cosas que hemos logrado conquistar en este mundo es porque Dios nos permite respirar y movernos en este mundo. Entonces, debemos comprender que somos mayordomos, o sea, Dios ha dejado una serie de cosas en nuestras manos. Por ejemplo, los hijos, para que nosotros los cuidemos y les guiemos en el camino de la salvación. Y así sucesivamente, Dios nos ha dado muchas bendiciones. Podríamos llamarlos talentos también, pues. Entonces, en función de eso, debemos vivir comprendiendo que todo lo que tenemos, hermanos, todo lo que somos, todo lo que amamos, le pertenece a Dios, porque Dios le ha dado a nosotros la oportunidad, pues, de alcanzar buenos puestos, de buenos trabajos, de alcanzar dinero, de alcanzar títulos universitarios, porque Dios nos ha permitido vivir. A diferencia de esta parábola donde el necio, pues se le está advirtiendo que esa noche vendrían a buscarlo, pues. Quiere decir que esa noche le llegaría la muerte, pues. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Bien,
notemos, hermanos, que hasta nosotros le pertenecemos a Dios. Seamos cristianos, no cristianos, todo le pertenece a Dios, porque Él es el creador. Entonces, cuando uno dice esto es mío, pues uno lo puede decir porque se lo ha ganado y se ha hecho. Pero sin embargo, uno tiene que estar consciente en el fondo que eso se lo debes a Dios, que eso se lo debe al Señor, que Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado para que podamos adquirir muchas cosas. La traducción, lenguaje actual dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Entonces, si Dios es dueño de todos, si Dios es dueño de todo lo que hay sobre la tierra, entonces, hermano y hermana, la pregunta es, ¿qué nos pertenece a nosotros? ¿Qué es nuestra propiedad? ¿Cuáles son nuestras propiedades? ¿Qué es aquello que nos pertenece a nosotros? Pues no sé, sabemos que es nuestro las cosas que hemos logrado atesorar, pero Dios nos está diciendo que es de Él, pues. Entonces ya debemos verlo como que no como dueños, sino más bien como siervos o mayordomos o sirvientes que se le han dado bienes de su Señor para que los cuide y los administre correctamente. Entonces, debemos entender eso, porque entendiendo que somos mayordomos de Dios, que Dios lo que tenemos en nosotros o que hemos logrado es por la misericordia de Dios, entonces aprenderemos a ser espléndidos y dejaremos de ser egoístas, descuidados, negligentes, pues en las cosas que debemos hacer de misericordia, de amor, pues. Entonces nos dice Hechos 17 de 24 al 28. Esta es una gran verdad, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, primero nos dice que Él es el creador, siendo Señor del cielo y la tierra, segundo nos dice que es Señor, o sea, es el amo del cielo y la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento. Entonces notemos esto, hermano. Nosotros tenemos vida y aliento porque Dios así lo ha permitido. Y además dice, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido creados, hermano? Aquí lo dice el 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y nos dice otra gran verdad, hermanos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque en Él vivimos, en Dios vivimos, nos movemos, ¿ok? Para trabajar, para caminar, para desplazarse, para hacer nuestras cosas, y en Él también somos lo que somos, como algunos de vuestros propios ha puesto espíritu en nuestro cuerpo para que nosotros lo pongamos en primer lugar a Él, para que nosotros comprendamos que nuestro Dios es el que nos ayuda, pues, dándonos vida, dándonos días y sustento, días alegres, llenos de sustento. Entonces nos dice acá, primero, que es Señor del cielo y de la tierra. También nos dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Imagínese eso. También dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No vamos a ser eternos en este mundo. Y finalmente dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea que Dios es el que nos da la fuerza, la vida para poder salir adelante y poder hacer lo que debemos hacer. Entonces, cuando él le respondió a Job, pues lo trató con cierta dureza. Y él le dice,
¿quién me ha dado a mí algo para que yo se lo devuelva? O sea, ¿qué hombre me ha dado a mí algo para que yo se lo devuelva? Entonces, a Dios nadie le ha dado, sino que Dios es el que le ha dado a los hombres, empezando por la misma vida, pues. Entonces, para que le busquen, pues. Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y esta es la gran verdad, hermanos. Entonces, lo que estamos viendo hasta ahora es que todo es de Dios. Y si todo es de Dios, entonces, ¿qué pintamos nosotros ahí? ¿Qué protagonismo tenemos? Pues debemos entender que somos mayordomos de Dios de las cosas que Él ha puesto en nuestras manos y que debemos darle cuenta a Dios en su debido momento. ¿Ok? Entonces, todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Job. O dice el libro de Job, porque quien está hablando es Dios. Entonces, estas son grandes verdades bíblicas que a veces al ser humano le cuesta entender, pues. Pero debemos comprender que todo lo que hay debajo del cielo es del Señor. Entonces, cuando nosotros logramos un título universitario, es porque Dios nos ha permitido vivir en este mundo. Ha creado en este mundo los alimentos para que podamos nosotros disfrutar de ellos. Ha establecido una serie de cosas para que el ser humano pueda vivir con más tranquilidad, pues. Eh, Salmo 50, del 10 al 12, dice, porque mía es toda bestia del campo, del bosque, perdón. O sea, todo le pertenece a Dios y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, pues. Entonces, Dios sigue reafirmando, hermanos, su dominio. Dios sigue reafirmando lo que le pertenece. Y allí nosotros debemos ir comprendiendo, pues, para que no seamos hombres y mujeres egoístas, que andamos solamente en nuestros asuntos, pero que no nos preocupamos por el bienestar de otras personas. ¿Ok? Entonces, es importante eso. Todo, hermano, todo le pertenece a Dios. Sus hijos le pertenecen a Dios, sus nietos le pertenecen a Dios, su esposa le pertenece a Dios, usted mismo le pertenece a Dios. ¿Ok? Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, notemos que Dios es el dueño del alma nuestra. Y por eso Él tiene la potestad de castigarla, de enviarla al infierno o librarla y llevarlo a la vida eterna, pues. Así el alma del Hijo es mía, o sea, todo le pertenecemos a Dios, hermano. Y por eso debemos tener cuidado de no convertirnos en hombres y mujeres egoístas, centrados en lo nuestro y que no entendemos que lo que tenemos es porque Dios nos ha ayudado con la vida, con la salud para poder alcanzarlo. Entonces, si no hay eso, pues no vamos a hacer nada. ¿Qué es un mayordomo? En la Biblia la palabra mayordomo es oikonomos. Describe o denota a alguien que gobierna una casa. Entonces, el mayordomo es alguien que gobierna una casa. La casa no le pertenece a él. De hecho, él es un siervo como los otros muchos, o posiblemente hasta un esclavo, pues. Entonces, un siervo superior responsable de la administración de la casa, de la dirección de los otros siervos y del cuidado de los hijos menores de edad, un administrador. Porque hasta los hijos era el ayo, pues el maestro, el guía, tenía que llevarlo por el camino de la fe, pues.
Entonces, un mayordomo es un siervo, un sirviente, un criado que se le ha dado la responsabilidad de administrar, cuidar las pertenencias de otras personas. Entonces, ¿qué pertenencia tenemos los cristianos en nuestras manos? Pues tenemos todo lo que tiene que ver con el reino y su justicia. Nosotros debemos hacer la voluntad del Señor. Entonces, un mayordomo es simplemente un siervo, un sirviente, un criado que se le ha dado la responsabilidad de administrar, cuidar las pertenencias de otras personas. Entonces, un mayordomo cuida de todo lo relacionado con las actividades de la casa, hacienda, incluye la compra de lo necesario, el uso de los recursos, el cuidado de los empleados sirvientes, el cuidado de los hijos del dueño, pues, el famoso ayo. Entonces, todos somos siervos del Señor y lamentablemente pocos son los que tratan de hacer, de hacerlo como Dios quiere en toda la extensión de la palabra. Pero nosotros debemos ser mayordomos del Dios Altísimo, porque todo lo que poseemos básicamente le pertenece a Él y por eso debemos entender que son bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos de una manera u otra. Primera de Pedro 2 del 15 al 16 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, somos siervos de Dios. Al ser siervo de Dios, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y cosas que Dios ha permitido que adquiramos. Y Dios espera que nosotros utilicemos sabiamente lo que Dios nos ha concedido. Entonces, hoy se quiere servir a Dios, hermanos, sin importar lo que quiera Dios. No les importa a las personas. No quieren oír las instrucciones divinas. Entonces, ¿qué clase de mayordomo es aquel que no le importan las instrucciones de su amo, de su dueño? Realmente podríamos decir que es un mayordomo cuando conoce la voluntad de su señor y no la cumple. Entonces, ¿qué clase de mayordomo es aquel que no le importan las instrucciones de su amo? Un mayordomo debe prestar atención a las órdenes de su señor, pues, porque Cristo dijo en su tiempo en Lucas 6, ¿para qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? O sea, ¿de qué sirve? Entonces los hombres se acostumbraron a decirle Señor a Cristo, a decirle mi Rey, a decirle mi Salvador, pero no quieren oír a Cristo. Les molesta la palabra, les aburre. Lucas 12 del 41 al 48 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Entonces, el mayordomo es como el principal dentro de los sirvientes. Es aquel que se conocía hace pocos siglos como ama de llave, el mayordomo, el sirviente, pero él básicamente se encargaba de algunas cosas, de la mayoría de las cosas importantes dentro de la casa de su señor. Entonces dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? O sea, tenían la responsabilidad de alimentar también a los criados. Eh, Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Por qué? Porque es un mayordomo responsable. Ha entendido que Dios le ha dado, pues, o Cristo le ha dado una serie de responsabilidades y debe cuidar lo que Cristo le ha dado. Entonces,
Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ¿ok? Ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pues entonces, entre más conocimiento nosotros adquiramos, pues más se nos va a exigir y más se nos va a pedir cuenta por lo que hemos aprendido y por la práctica de lo que hemos aprendido. Entonces, todos daremos cuenta por el uso de los bienes de nuestro Señor. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? El que enterró el talento, ¿qué fue lo que hizo? Cuidó el talento de su Señor, pero tenía que haberlo multiplicado. Entonces, todos daremos cuenta por el uso de los bienes de nuestro Señor. Pues. Hemos sido generosos, hemos sido espléndidos, tendemos la mano y ayudamos al que está en necesidad, hacemos un esfuerzo porque el perdido se levante de su estado de perdición. Entonces, Dios ha permitido que todos nosotros los hombres vivamos en esta tierra, la creó para eso, pero nosotros debemos ser agradecidos, porque a veces pareciera que no existiera Dios, sino que para nosotros lo importante es hacer nuestra voluntad, pues, y debemos entender que le vamos a dar cuenta a Dios por nuestras acciones. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo, o sea malo, pues. Entonces, aunque el ser humano piense que pueda librarse de ese juicio, resulta que no, porque todos tenemos que darle cuenta a Dios por nuestras obras. Si creímos en Cristo, si lo obedecimos o no lo obedecimos, si hicimos la voluntad del Señor o no lo hicimos. Entonces, debemos entender que usted y yo, hermano y hermana, somos simples mayordomos del Dios Altísimo. Y debemos usar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para el bien de la iglesia, de la hermandad. En Lucas 16, del 1 al 2, dice lo siguiente. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y dice, da cuenta de tu mayordomía, o sea, dame el informe de lo que tú has hecho. Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, eh, todos vamos a dar cuenta por el uso de los bienes que nuestro Señor ha puesto en nuestras manos. Y este mayordomo infiel, pues se le pidió cuenta por sus acciones, ¿ok? Porque fue acusado de disipar los bienes de su Señor. Pues. Entonces, debemos entender que todos le vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, usted y yo somos mayordomos de los talentos que nos han confiado. Pues. ¿Cuántos talentos le ha dado Dios a usted? Usted es el único que puede saberlo, pero lo que debe entender es que usted debe estar dándole buen uso a lo que Dios le ha dado. Si Dios nos ha permitido prosperar, si Dios nos ha permitido alcanzar muchas cosas en este mundo, no es para que nos las comamos nosotros solos, no es para que nosotros las disfrutemos solos, hermano, sino para que también seamos espléndidos para con Dios. ¿Y cómo somos nosotros espléndidos para con Dios? Pues siendo misericordiosos, amorosos con todos nuestros hermanos.
Entonces, Cristo va a regresar ¿cómo es? A cerrar, a arreglar cuentas con su siervo, con usted y conmigo. Mateo 25:19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Entonces, debemos, hermano, realmente entender que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, inclusive nuestra vida, nuestra alma, nuestra esposa, nuestros hijos, le pertenecen a Dios. Entonces, en la parábola del sembrador hay una serie de advertencias para todos los cristianos. En Mateo 25:24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras, no sembraste, y recoge donde no esparciste. O sea, no quiso hacer nada por su Señor. Entonces el 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Dios va a arreglar cuenta con nosotros por la prontitud, pues, en la obediencia a la palabra. Sigue diciendo la palabra en Mateo 25, del 25 al 30, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, pues. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, o sea, lo regañó, pues. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, debemos entender, hermanos, que somos mayordomos de Dios y que lo que Dios ha puesto en nuestras manos le pertenece a Él. Nos da la bendición de poder disfrutar de esas cosas que Dios pone en nuestra disposición, en nuestra vida. Pero sin embargo, nosotros debemos este, esforzarnos, pues, por darle buena utilidad a lo que Dios ha permitido que nosotros tengamos. Entonces, usted y yo somos mayordomos de Dios. Somos también mayordomos del tiempo. Usted es mayordomo del tiempo que su Señor le ha dado, pues. Esa es otra cosa. Uno piensa que, bueno, mi vida es mía, como piensa todo el mundo hoy en día, pues yo si quiero estudio, si quiero leo, si quiero trabajo y si no quiero, pues paso todo el día durmiendo. Pero debemos entender que también el tiempo de vida que Dios nos da le pertenecen a Dios. Y por tanto nosotros debemos darle un buen uso a nuestro tiempo, darle una buena inversión a nuestro tiempo, porque hasta por eso nos van a pedir cuentas. Si nosotros fuimos de aquellos que le dedicamos un rato a las cosas del Señor, pero le dedicamos horas y horas a las redes, a la televisión, a lo que sea, tenemos un problema espiritual. Efesios 5, del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, es un mandamiento, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, miremos diligentemente cómo andamos, hermanos, cómo estamos redimiendo el tiempo, cómo estamos utilizando el tiempo que Dios nos está dando en este mundo, porque hasta nuestro tiempo le pertenece a Dios, nuestro cuerpo, nuestra vida, para honrarlo y servirle. Entonces, el uso que nosotros hagamos de nuestra vida, del tiempo en nuestra vida, determinará si estamos viviendo con sabiduría o no lo estamos viviendo.
Entonces, debemos ser cuidadosos, pues, porque Dios nos ve a nosotros como mayordomos de lo que Él ha permitido que nosotros tengamos. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, rescatando el tiempo. Entonces, debemos andar sabiamente. Entonces, ¿qué tipo de uso le estamos dando nosotros a nuestra vida? ¿Qué tanto estamos sirviéndole al Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho para el Señor? La nueva versión internacional dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Y dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Un momento en el que debemos comportarnos, pero no es un momento puntual, sino siempre, en todo momento. Debemos aprovechar al máximo cada momento oportuno que Dios nos concede. ¿Cuántos años más de vida nos queda a nosotros, hermano? ¿Cuántos años más podremos vivir cada uno de nosotros? Algunos todavía les faltan muchos años por delante, otros ya estamos avanzados, pueden ser en la edad, pues. Pero debemos entender que debemos actuar sabiamente y comprender que lo que Dios ha puesto en nuestras manos le pertenece. Hebreos 3 del 7 al 9 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Pero, ¿cuál es la exhortación primera? Pues, si oyereis hoy su voz. Entonces, somos mayordomos de Dios. Y como mayordomos de Dios debemos comprender que debemos vivir para agradar a nuestro Señor. Por ejemplo, nosotros somos, por decirlo así, administradores del Evangelio del Señor. ¿En qué sentido? En que nosotros debemos predicarlo y nosotros debemos guiar a las personas a Cristo. Pero a veces, lamentablemente, no son bien usadas las cosas. Entonces, usted es mayordomo del poder de Dios para salvación, o sea, el Evangelio. ¿Por qué? Porque a nosotros nos he dado predicarlo. Cuando nosotros no redimimos bien el tiempo, no utilizamos bien el tiempo y además no hacemos nada para el Señor, ni siquiera predicarle a nuestros más cercanos, entonces nosotros estamos desperdiciando nuestro tiempo y estamos escondiendo el poder de Dios de salvación de los hombres, porque no se lo hablamos, porque no buscamos cambiar pues esa situación. Romanos 1 del 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pues. Entonces, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y cuál es el poder de Dios? Pues ese anuncio maravilloso de que Cristo murió por nuestros pecados, nuestras rebeliones, y que es necesario pues arrepentirse, obedecerle y disfrutar de las bendiciones espirituales que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces debemos entender eso, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de anunciarle a las personas lo que es el poder de Dios para salvación. Y eso puede ser que les dé a ellos la oportunidad de corregir su vida y salvarse. Pero si somos mudos, si no nos preocupamos, si no nos importa, entonces, ¿cómo estamos nosotros siendo mayordomos de Dios
en cuanto a la predicación del Evangelio. Porque todo aquel que le dice Señor, Señor a Cristo debe cumplir su voluntad, pues. Porque si le decimos Señor a Cristo y no le obedecemos, no le creemos, pues entonces nosotros estamos en la misma condición de los fariseos. ¿Ok? Según de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, está encubierto porque ellos no escuchan, porque ellos no comprenden, porque no abren su corazón. Pero a veces puede ser que nosotros hemos, no hemos hecho nuestro trabajo de llevar el evangelio a toda criatura. Entonces tenemos la responsabilidad, hermanos, el deber, el mandamiento de predicar a Cristo crucificado y las bendiciones que conlleva su salvación. Pero para eso debemos darle un buen uso a nuestro cuerpo, a nuestro tiempo, a lo que Dios ha puesto en nuestras manos para también apoyar y ayudar a la iglesia del Señor. Entonces, somos mayordomos, pues, hasta de nuestro cuerpo físico, pues. Este cuerpo no nos pertenece a nosotros, es de Dios. ¿Qué utilidad le estamos dando? ¿Lo estamos cuidando? ¿Entendemos que no nos pertenece? Primera de Corintios 6, 19, 20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué tipo de cosas estamos tratando de hacer? ¿Estamos tratando de satisfacer la voluntad de Dios? ¿O por el contrario, estamos buscando satisfacernos a nosotros mismos? Somos mayordomos de nuestro cuerpo físico. Este no nos pertenece a nosotros. Además, somos también mayordomos del nombre cristiano, o sea, ser discípulos de Cristo. Nosotros esgrimimos, compartimos el nombre de Dios, de Cristo en este mundo, pues, porque nos hacemos llamar cristianos. Pero también debemos dar un buen ejemplo de vida para darle buen uso a ese título, a ese nombre que Dios ha permitido que tengamos. Mateo 5:19 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, nosotros debemos cuidar, hermanos, usar correctamente el nombre de cristianos con una vida ejemplar, pues, con una vida sin tacha, pues, de tal manera que podamos agradar a Dios. Para eso hay que esforzarse, para eso hay que dedicarle tiempo, para eso hay que estudiar, pues. Pero debemos traer un buen testimonio al nombre de Cristo, a nuestro gentilicio. También somos mayordomos del dinero que Dios nos permite obtener, hermano. Y este es lo que debemos comprender. O sea, ese dinero que nosotros tenemos, esas cosas que hemos adquirido, aquello que tenemos con esfuerzo, con trabajo, le pertenecen a Dios. Porque Dios es el que nos bendice, hermano. Segunda de Corintios 9, del 8 al 11 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, o sea, para que seamos generosos, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hasta aquí está hablando de la ofrenda, pues. Pero debemos entender que somos mayordomos de lo que tenemos en nuestra vida. Somos mayordomos también de la educación espiritual que tenemos que darle a nuestros hijos. Nuestros hijos son tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos.
y debemos darle el uso correcto, ayudándoles, guiándolos en el camino del Señor, cuidando que sean buenos hombres y mujeres del Señor. Entonces nos dice Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, porque le pertenece a Dios, porque Dios quiere hombres y mujeres espirituales para Él. Y es responsabilidad de nosotros darle una buena administración como mayordomo de Dios, de aquellos hijos que Dios nos ha permitido tener. Conclusión, ¿es usted un buen siervo de Dios? ¿Un mayordomo ordenado que cumple lo que se le ha confiado? ¿Cómo utiliza los bienes de su Señor? ¿Cómo cumple sus instrucciones? Si los hace y si cumple lo que Dios dice, entonces finalmente nosotros tenemos que decir, siervo inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, lo hemos hecho. Lo que nuestro Señor nos pidió que hiciéramos, lo hicimos. Entonces no hay ninguna cosa de qué jactarse. Pero si no lo ha hecho, preocúpese, porque su dueño le pedirá cuentas, hermano. Entonces, mis queridos hermanos, este era hoy el tema que les quise compartir. Somos mayordomos de Dios y todo lo que tenemos le pertenece al Señor y Él lo ha puesto en nuestras manos para que le demos el uso correcto. Que Dios los bendiga y les cuide grandemente. Hermano Jaime.